Es la radio. Simplemente la radio. Desde San Martín, República Argentina. A todos, bienvenidos nuevamente al programa de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Como siempre, como todos los sábados, estamos aquí por AM 1580 Radio Tradición, a partir de las 13 hasta las 14 horas. Así que bienvenidos nuevamente al programa. Estamos en compañía de Loren Osuna, como siempre, así que Loren, buenas tardes. Buenas tardes amigos, acá estamos para informarle de algunas cositas de Guaraní A y para compartir esta una hora que esperemos que nos acompañe. Sí, y bueno, ustedes si quieren pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 47 54 87 84 y 47 13 25 17. Y como siempre, la apertura musical, hoy vamos a tener a Mirta Noemí Talavera, la artista que va a estar compartiendo con nosotros el próximo 14 de abril en el Teatro Hugo del Carril acá de San Martín. Y vamos a escucharla en la apertura musical del programa de Guaraní A del día de la fecha. Evoco en la distancia tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto idolatré. La sombra de tus calles vistiendo mis amores, allí junto a la amada que nunca olvidaré. Yo no sé si aún estará esa esquina de mi barrio donde antaño yo aguardara a la dueña de mi amor. Vieja estampa del recuerdo, perfumada de jazmines y encendida por el beso que al marchar le daba el sol. Lejano amor sublime, en sueño azul mamo pareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moral que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma por calles tristes de por eso voy entonando este triste canto guaraní. Pero Hesaga
parejo, seré yaguibé, anineñaña, mi tacuña mi, eyumi llena, se consolar, a cocaru, seré yaguibé, se año treú, ay pucuita pe, no a ti se kutu, se piru se ka, se pu a okai, seré yaguibé, a cocaru. Tu corazón se marchite al fin y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser. ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Que hablarán de mí todos los caminos que recorrimos, recordándote las horas que allí vivimos, y sentirás la nostalgia de mi querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. Bueno, así entonces empezamos el programa de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya del día de hoy, con esta selección de guaranías en el dúo de Rolando Ojeda y Mirta Noemí Talavera. Interpretaban Tardes Asuncenas, Lejanía y ¿Qué será de ti? Quiero reiterarles la invitación para el próximo sábado 14 de abril, el gran musical de esta gran cantante paraguaya, Mirta Noemí Talavera, en el auditorio Hugo del Carril de la ciudad de San Martín, que queda ahí en José León Suárez, en Sáenz Peña 4151. Si ustedes quieren participar e ir a escucharla, pueden mandarnos WhatsApp al 11 41 57 20 05. También pueden buscar información en nuestra página en Facebook. Ahí nos van a encontrar como Guaraní Asociación Cultural Paraguaya, o también pueden llamar a los teléfonos 4769 7500 o al 4764 3976. Así que están todos cordialmente invitados para el gran musical de esta gran artista paraguaya que ha recorrido el mundo con la música y que bueno, viene a Buenos Aires para hacer esta presentación con Guaraní Asociación Cultural Paraguaya, así que cordialmente invitados. Y vamos a escucharla una vez más, esta vez con un tema titulado Yecamba Mime. También canta con Aníbal Alfonso.
estrellada vengo a cantarte mi dulce amor, para decirte que yo te quiero con toda el alma cambaporá. Tú eres mi vida, tú eres mi luz, tú eres la estrella que cautivaste a mi corazón. Tú bien lo sabes que yo te quiero y que sin ti no podré vivir. Labios se camba mi yuqueter. Tú sabes que yo te quiero con todo el corazón. Peñasa indere saber con dereza y shaomimbi. Roje tu sende yurumbe te perejen tu pase camba mi. En villaje soje saber como esa gandera pera. Ella nace año en tu pase camba mi. Espero y si de tus labios se camba mi yucreter. Tú sabes que yo te quiero con todo el corazón. Peñasa endereza per con dereza y shaomimbi. Roje tu sende yurumbe te perejen tu pase camba mi. En brillaje soje saber como esa candera pena. Ella nace añua en tu pase camba mi. En villaje soje saber como esa candera pena. Ella nace añua en tu pase camba mi. Así entonces escuchábamos a Mirta Noemí Talavera a dúo con Aníbal Alfonso con el tema Chicamba Mine de Pastor González, del álbum Mirta Noemí Talavera, compartiendo con Rolando Ojeda. Y bueno, ustedes lo pueden ir a escucharla en vivo el día 14 de abril ahí en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín. Y antes nosotros el día 11 de marzo, a partir del mediodía, tenemos un gran almuerzo ahí en la sede de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya, que queda en Reconquista 3121, a 3 cuadras de la estación de Chilavera. Ahí vamos a compartir un rico almuerzo, vamos a festejar los cumpleaños y bueno, y Loren le va a comentar acerca del menú que estamos preparando para el día de... El menú va a ser peseto relleno con guarnición y con postre. Y después, como siempre, la bebida, consumen lo que a ellos les gusta, que vamos a tener todo ahí. Y les esperamos y vamos a festejar los cumpleaños. Si podemos correr la mesa, como le digo a todos, a mí me conocen, que me gusta bailar y todo depende de la alegría que uno lleva y las ganas de disfrutarlo y pasarla lindo. Y va a haber sopa paraguaya. También, sí, comidas típicas, sopa paraguaya, chipa, y me imagino que vamos a hacer también empanada. Tengo que hablar con mi compañera la cocinera. Así que bueno, están todos cordialmente invitados entonces para el día 11 de marzo, domingo 11 de marzo, a partir del mediodía, ahí en Reconquista 3121, a 3 cuadras de la estación de Chilavera. De marzo. Así que, bueno, cordialmente invitados. Y hoy tenemos una reunión también porque queremos hacer un ensamble de música y danza que lo vamos a presentar también el día 14 de abril en el Auditorio Hugo del Carril. Y bueno, habíamos hecho la invitación para todos los cuerpos de danza, músicos y artistas que quieran participar con nosotros. Y bueno, tenemos la primera reunión informativa hoy también ahí en la sede de Guaraní en Reconquista 3121 a partir de las 16 horas. Y ahí nos vamos a definir
o sea, vamos a dar los detalles de todo el proyecto que tiene que ver con el ensamble de música y danza en homenaje al doctor Carlos Federico Avente que estamos armando. Y bueno, la coordinación y la dirección de ese ensamble va a estar a cargo de la señora María Dávalos, que es una profesora de danza que hace mucho tiempo reside aquí en la ciudad de Buenos Aires y que varias veces ha participado con nosotros con su cuerpo de danzas folclóricas paraguayas. Así que una muy linda iniciativa también, porque de esa forma también los bailarines, los músicos que de repente no tienen oportunidad de mostrar su talento, su arte al público y en un teatro tienen la posibilidad de hacerlo con nosotros. Así que están invitados no solamente los artistas paraguayos, sino también argentinos y demás de las demás colectividades que estén interesados en participar de los eventos de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Así que nosotros le damos la bienvenida a todos. Así que recuerden, reunión informativa entonces para el ensamble de música y danza en homenaje al doctor Avente que Guaraní está realizando. Bueno, la primera reunión es hoy a las 16 horas ahí en Reconquista 3121 a 3 cuadras de la estación de Chilavera a las 16 horas. Así que estamos esperando a todos. Y bueno, vamos a ir a la música. Bueno, me olvidé, no anuncié en el principio que la musicalización del día de la fecha es gracias al señor Mario Díaz Núñez. Así que compartimos un tema más de la colección de él con todos ustedes. Siempre hipotepa, humilde jazmín, andemos llegó a Rosa Putaite. Barrio Varadero, no te olvidaré, una de mi infancia, Abuelahue. Tu linda placita, la Loma Clavel. Barrio San Jerónimo, hermoso Vergel. Allí en tu escuela aprendí a leer y en tus jardines florecía ayer. Delirios de todos y taputa punta, en sus aguas tibias mojé la ilusión. Esas tardecitas bañadas de sol, junto a esas playas, mi primer amor. Siempre hipotepa, humilde jazmín, andemos llegó a Rosa Putaite. Barrio Varadero, no te olvidaré, una de mi infancia, Abuelahue. Tu linda placita, la Loma Clavel. Barrio San Jerónimo, hermoso Vergel. Allí en tu escuela aprendí a leer y en tus jardines florecía ayer. Delirios de todos y taputa punta, en tus aguas tibias mojé la ilusión. Esas tardecitas bañadas de sol, junto a esas playas, mi primer amor. Che Barrio Cuemí es el título de esta polka que escuchábamos de Babi de los Ríos en la interpretación de Los Bemoles, un trío paraguayo que bueno ha recorrido también muchos lugares del mundo con la música paraguaya y bueno, tenemos el gusto de compartir con ustedes hoy a través de este programa. Muchas gracias como siempre por acompañarnos, por compartir este momento musical con nosotros. Quiero saludar a la señora Isidora Estigarribia que está escuchando como todos los sábados desde Villa Adelina y dice: buen día, equipo del programa de Guaraní A,
Les hago saber que estoy escuchando las buenas músicas. Dice, saludos a todos los socios, oyentes y simpatizantes. Así que muchas gracias, Isidora, por acompañarnos como siempre. Y bueno, te mandamos también muchos saludos desde aquí, desde este programa, para vos y para toda la familia. Y bueno, vamos a encontrarnos el próximo 11 de marzo para festejar el cumpleaños de él. Ah, sí. Porque ella estuvo de cumpleaños. Ella estuvo de cumpleaños, sí. Te esperamos, Isidora, ¿eh? Besito. Y bueno, vamos a festejar el cumpleaños de ella, también de Trigidio, de Ana María. Ah, también. Bueno, hay mucha gente que estuvo de cumpleaños durante los meses de enero, febrero, y van a estar de cumpleaños también en principios de marzo. Vamos a festejar los cumpleaños que ya pasaron, los cumpleaños que van a... o sea, la gente que Más va a cumplir... adelante. Sí, la gente que va a cumplir después del 11 de marzo lo vamos a festejar en el mes de abril. Sí. Porque no se puede festejar los cumpleaños No. por adelantado. Así que ya le avisamos a la señora Somos Matilde cable. también. Matilde, no te vamos a abandonar, ¿eh? Te tenemos en cuenta. Y bueno, a propósito de Matilde, le vamos a dedicar a la siguiente guaraña de Mauricio Cardoso Ocampo. Vamos a cambiar porque a ella siempre le gustan el endapeayu, pero esta vez le vamos a dedicar esta guaraña que se titula Añoranzas, que también es interpretada por Los Bemoles. Si alguna vez en tu vida sientes congojas de amor, palpitar tu corazón con el alma estremecida, acuérdate, vida mía, lo mucho que te he querido y que solo tu extravío truncó mi esperanza en flor. No te culpo al fin y al cabo, si el errar es tan humano, aunque me embarga la pena amarga del desengaño. Te llevo dentro del alma, prendida cual una flor. Te arrullaré mi nostalgia con mi íntima canción. Morena, en tus ojos tan negros se ha ido mi anhelo, au Pepe Oñemí. Morena, tu sonrisa creadora de sin parolluelos, ojo maveí. Hoy que la nostalgia devora mi alma, lo que es agabú, y tus sabias manos plena de ternura jamaranga tú. Se pela caraiba, se mora y cuyara, pendeye por tú. Eyumille una, tumave guarecia, se mocunu.
tus sabias manos, plena de ternura, jamaranga tú. Shepe a Caraiba, Shemora y Cuyara, vende ye por tú. Eyumi yeuna umabe guareisha. Shemo kunu Añoranzas es el título de esta guarania de Mauricio Cardoso Ocampo, interpretada por Los Bemoles. Y bueno, y que se lo dedicamos a la señora Matilde de Loma Hermosa, que bueno, también siempre nos escucha. Y quiero, hablando de gente que nos escucha, de oyentes, vamos a saludar a la señora María Lina Saucedo y Damián Bracho, que nos están escuchando desde Villarrica, Paraguay. Paraguay, sí. Ellos son amigos de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya y bueno, están en una nueva etapa con un nuevo emprendimiento. Abrieron un restaurante que se llama Tatacuá, así que les deseamos muchos éxitos para este nuevo emprendimiento y algún día vamos a ir a comer ahí en... Claro que sí, y ellos fueron los que estuvieron en la fiesta de fin de año, nuestro parrillero, y ellos se fueron a vivir a Paraguay, a abrir un emprendimiento, y desde acá, amiga de corazón, estamos felices contigo y vamos, mucha mier, mucha mier. Ya vamos a llegar a visitarte. Así que todos los éxitos del mundo para ellos y vamos a dedicarle también algún tema musical en el transcurso del programa del día de la fecha, así que éxitos. Y yo quiero reiterar la invitación para el 14 de abril, para el gran musical de Mirta Noemí Talavera, ahí en el auditorio Hugo del Carril, que queda en Sáenz Peña, 4151, José León Suárez. Y también aprovechar la oportunidad para agradecer a la Municipalidad de San Martín por apoyar y acompañar este evento de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Ustedes pueden participar de este evento, informarse también de este evento acerca de todos los preparativos, mandándonos un WhatsApp al 11 41 57 20 05 o visitando nuestra página en Facebook, donde estamos como Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. También quiero saludar, a propósito de las redes sociales, a toda la gente que nos sigue y que cada día son más. La familia de Guaraní en Facebook está creciendo cada día más y muchas gracias a todos por poner me gusta, por compartir todas las publicaciones que realizamos, y la gente que nos sigue a través de la página de la radio www.amtradición.com, www.amtradición.com.ar y www.imagenderadio.com.ar. Recién estábamos mirando la página y nos estábamos mirando nosotros. Sí. Así que también a la gente que nos ve, les saludamos y le agradecemos porque nos acompaña. Y vamos a compartir un tema musical más de Teodoro S. Mongelos, conocido como el poeta de los humildes y que es uno de los más grandes poetas en guaraní. Y un clásico de la música paraguaya que lleva por título Virginia, en la interpretación de Delia Picahua, para ustedes a través del programa de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Tune, un ageo, y me allá,
entonces Virginia de Teodoro S. Mongelos y Diosnel Chase en la voz de Delia Picahua, un material histórico, bueno, que se ha hecho en homenaje a Teodoro S. Mongelos, un material discográfico con las más grandes creaciones del poeta, que es de trascendencia nacional y mundial por sus encendidas palabras en favor de los menos favorecidos. Y bueno, la personalidad es muy importante en la vida del hombre y más aún en un artista, pero en el poeta que al escribir un poema desafía al silencio, Teodoro S. Mongelos le da a su obra un estilo definido. Sus inicios como tal en plena guerra del Chaco, en ella era un poeta para luego en La Paz y por imperio de realizaciones prolíficas, de excelentes escritos convertirse en el poeta. Las composiciones vernáculas fluyen de su inspiración y resaltan a la vez sus obras musicales y su gran labor en variedades y en radio, y bueno, y en muchas otras actividades que a él le cupo realizar en su vida, ¿no? Y hoy lo recordamos también a Teodoro S. Mongelos de esta manera con Virginia. Y también queremos compartir otro tema también de Teodoro S. Mongelos con Epifanio Méndez Fleitas, titulado Che Jazmín, que es un clásico de la música del Paraguay. Poti moroti mire ese jazmín, pero que no iba. Amamoro que sahape y ahí te varoje tú. Remimbi y pijarero, ñasa indindiere yo piba. Allá y posan ahí parante colvi arindere yo. Reja y jubio pura heiva que abañeme. Haiku, Wisia haiku, va Paraguay, ñanereta. Peinangan nereja, maroki pise ñange coipe. Hanianga que no yupente, te sarai peyapita. Se haré con mapeteimba ejepuiba. Oye ove barama señe aguin marobe. Pitumbe ya ñaño ha pembora el cupi pibejaba. Yo avi uyurupite peñame a equeo yupe. Bebe au pelon guareco señe aguin do pibeiba. Manoja arajone y viví pesendive. Pebara paya y potane, pema y maoje saramoja. Pebara pañan de yarambora el cu. Veo Che Jazmín, polka de Teodoro S. Mongelos, bueno, la letra es de Teodoro S. Mongelos, y música de Epifanio Méndez Fleitas en la interpretación de Félix Ramón Payá, también del material que produjo el gran comunicador social y periodista cultural, ¿no? Juan Pastoriza Centurión, en homenaje a Teodoro S. Mongelos. Así que, bueno, un gusto también compartir este material con todos ustedes. Así que también quiero aprovechar para saludar a la señora Chela, que nos escucha desde Floresta. Está ahí Julio, Chela, que nos escuchan. Y bueno, dice que primero estaba escuchando por internet y ahora está escuchando a través de la radio.
y que bueno, que se escucha muy bien en la zona donde están ellos, en Floresta. Así que muy lindo el programa, saludos al equipo y a todos los oyentes. Así que muchas gracias, Chela, y bueno, saludos a vos y a Julio también desde este programa. Bueno, mi saludo también para Chela y Julio. Y también te comento, y una alegría para mí, mis hijos que están en Salta, Tartagal, nos están escuchando. Mi hijo fue de visita a visitarle al hermano para conocer al sobrino y me dio una alegría que nos están escuchando en Salta. Así que bueno, le mandamos muchos saludos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Federico y su familia, Dayana, mi nieto, la suegra, Ana, el marido, y Emanuel con la novia Jazmín. Mira qué Ana lindo. dice, Yo les voy a contar a tus mi hijos que Loren está muy emocionada. Le hace muy feliz que ustedes le hagan saber que nos están escuchando. Está muy contenta ella, así que bueno, yo les cuento a ustedes. Y bueno, también gracias de parte de Guaraní por acompañarnos. Y vamos a cerrar la recordación que le estamos haciendo a Teodoro S. Mongelos con un tema musical que también es muy hermoso, muy lindo y que bueno, data de hace muchos años, pero bueno, siempre es lindo escucharlo, lindo compartir, porque bueno, es un tema también que tiene que ver con el campo y con la historia de este gran poeta. Y vamos a dedicárselo a Chela, a Julio y a los hijos de Loren. El título de esta composición musical es Happy Lincho, de Teodoro S. Mongelos y Toledo Núñez. Abima cueco arbiro yuju Goseñe arikutu jaboko y que operire Deshaga una guare se acabe pena y bajú Cerezare sarei pecora pegaye Ameja pepe ama eki abiro kisami Mamoge te kwabei cosa de viver, se me sai jamaite, pereñe aceptei. Peco cuere mi ma curupisa sayekwe se pitu paha tebe ajeite mi omunya ala yuse tuya mombiri no kageme ambase aquella jagüe caragüe hanyupona hoy me va poco y cobe a cose tu pasini cuñaco guapireti se acaba y mi jagüe Manei paneja sereke mamuka ayer hoy me gesarai yo ay juete no guaré Cañaña, oh pero linda igual. Au Caraguana y Moai, te sarai peco baja. Go anga pena esa, au pesa de un pijeño. Se cure con pura que malmao que endujama. Ni pautenda ya esa, usted para que jamás. Au Caraguara en Biasa, que pautenda ya esa. Anta los sapucai saque hoy digo que ve soco pere quasi que ya en onda ya epa
Bueno, seguimos aquí en el programa de Guaranía, Asociación Cultural Paraguaya. Una vez más quiero invitarles para el sábado 14 de abril del 2018 a las 18 horas para el gran musical de Mirta Noemí Talavera en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín. La dirección es Sáenz Peña 4151 de José León Suárez. Localidades limitadas. Para informes pueden llamar al 4769-7500, al 4764-3976 o también enviar un WhatsApp al 11 41 57 2005. Y bueno, en este evento queremos también presentar un ensamble de música y danza, homenaje al Dr. Carlos Federico Avente, con la participación de músicos, bailarines y artistas que son de la colectividad paraguaya y que también hace mucho realizan hacen coreografías, bailan, cantan, y que muy pocas veces tienen la oportunidad de presentarse en un teatro, de llegar a un público masivo, así como el público de Guaranías, porque siempre los eventos de Guaranías tienen mucho éxito. Entonces es una oportunidad para todas aquellas personas que quieran mostrar su arte, para poder también compartir con nosotros y de armar algo lindo en homenaje al doctor Carlos Federico Avente, que yo creo se lo merece, no solamente por su trayectoria, sino porque él es el presidente honorario de Guaranías Asociación Cultural, es el fundador y además se lo considera como el patriarca de la comunidad paraguaya aquí en Buenos Aires. Durante su vida ha ayudado a muchísimas personas, entre ellos el creador de la guaraña, José Asunción Flores, que lo recibió en su casa. Estuvo con él hasta el día de su muerte y con muchos artistas, con mucha gente que vino de Paraguay, ha recibido la solidaridad del doctor Carlos Federico Avente, y es por eso que hacemos esta iniciativa, ¿no? de hacer la convocatoria dirigida a músicos, bailarines, actores, residentes en la ciudad de Buenos Aires y gran ciudad de Buenos Aires, para conformar un ensamble de música y danza en homenaje al doctor Carlos Federico Avente. La coordinación y la dirección de dicho ensamble, profesora María Dávalos. Y la reunión informativa, la primera reunión informativa, hoy sábado 10 de febrero en la sala Oscar Mendoza, que queda en Reconquista 3121, a 3 cuadras de la estación de Chilavera, acá en el partido de San Martín. La reunión es de 16 a 18 horas, así que están también invitados. Y mucha gente que ha confirmado que va a participar. Vienen gente desde Quilmes, así que muchas gracias a la Casa Paraguaya de Quilmes, que también tiene su cuerpo de danzas. Vienen la gente de Raíces de mi Tierra, también, que es una agrupación musical. Y hay muchísima gente interesada en esto. Se ve que hace mucho Guaranías debió hacer esto, ¿no? Pero de a poquito vamos a tratar de ir desarrollando, darle oportunidades a todos. Sí. Y ¿qué vamos a compartir a continuación? Vamos a compartir una música titulada Luque, Ciudad Mía, de Domingo R. Pérez y Nino Enríquez, en la interpretación de Nino Enríquez y arreglo y dirección orquestal de Oscar Nelson Zafua. Ciudad mía, deja que te cante en alas del viento, así como sé, pues yo soy tu hijo, que nunca te olvida y que en esta vida hoy vuelve otra vez a cruzar tus calles en noches serenas, bajo tu enramada en serenata grata a darte mi fe. A cruzar tus calles en noches serenas, bajo tu enramada en serenata grata a darte mi fe. Luque, ciudad mía, deja que te cante
a tu vieja estampa, a tus patios coloniales y jazmineros en flor. Luque, ciudad mía, salud yo te digo, y al cielo le pido, bendice este suelo que me vio nacer. Virgen del Rosario, la santa patrona, bendice a tu hijo, que hoy vuelvo otra vez de lejanas tierras, trayendo consigo gratitud eterna y un canto de fe. Recorrí caminos, pueblos y ciudades, pero hasta ahora nada que te iguale jamás encontré. Recorrí caminos, pueblos y ciudades, pero hasta ahora nada que te iguale jamás encontré. Bueno, así entonces, Luque, ciudad mía, una polca de Domingo R. Pérez y Nino Enríquez en la interpretación de Nino Enríquez, ya en el final del programa del día de hoy. Quiero, antes de despedirme, reiterarles la invitación para el 14 de abril, musical de Mirta Noemí Talavera en el Auditorio Hugo del Carril, que queda en José León Suárez, a 2 cuadras de la avenida Márquez y 9 de Julio, y bueno, y a 1 cuadra de 9 de Julio y Sáenz Peña. Es un lugar muy fácil de llegar, y bueno, por supuesto están todos invitados. Y para el 11 de marzo, gran almuerzo en la sala Oscar Mendoza, en Reconquista 3121, a 3 cuadras de la estación de Chilaver. ¿Y a quién nos vamos a saludar finalmente? Bueno, ya estamos terminando el programa y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un beso grande para mis hijos, Emma y Feder, también a nuestros amigos que están en Villarrica, y muchos éxitos también con su emprendimiento, y que nos escuche siempre. Y Agustín Brites también, que nos está escuchando, muchas gracias, nos vemos mañana también. Ellos están en Ituzaingó, ¿no es cierto? Sí, también son de Ituzaingó, y Moreno, Merlo, que son gente que siempre viene a participar con Guaraní y por medio de la tecnología, que nos están escuchando. Bueno, así que muchas gracias a todos, los esperamos el próximo sábado aquí por AM 1580 a partir de las 13 horas. Será hasta entonces. Forastero en estas tierras, de muy lejos vengo yo, y crucé montes y cerros ocultando mi dolor. Soy un pobre peregrino que por ti todo dejó. Es amarte mi destino, dueña de mi corazón. Muchachita encantadora, si me eliges tú tendrás el secreto de la aurora que yo traigo en mi cantar. Un ranchito encantado sobre un valle pastoril, para ti tengo guardado, solamente para ti. Tú serás como una rosa, la más bella del jardín, y no hay cosa más hermosa que el cariño